Bienvenidos a Crossroads. Distintos jueces ya socavan muchas políticas de la administración Trump. Mire, esto incluye varias de las políticas clave de la administración. Incluye acciones del Departamento DOGE. Incluye también congelamientos de recortes de gastos. Incluye medidas a través de la USAID. Y así sucesivamente. Mucho de esto está siendo bloqueado. Y a pesar de eso, la administración Trump parece desafiar algunas de estas órdenes. Afirma que estas medidas debilitan la autoridad presidencial. Sugiere que los jueces actúan fuera de su jurisdicción al intentar esto. Hay acusaciones de que la USAID daba dinero a organizaciones radicales. Incluye a algunas que canalizaban los fondos de los contribuyentes hacia movimientos políticamente polarizadores, relacionados con protestas callejeras, disturbios, e incluso violencia en los Estados Unidos. Y en otras noticias, el Border Czar Tom Homan y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem sugieren que el FBI no filtra información sobre redadas de AIS. Hablamos de estos temas y más hoy. Entremos en el tema. Primero, muchos jueces desafían abiertamente muchas políticas de la administración Trump. Esto incluye varias de las políticas clave de la administración. Incluye investigaciones del Departamento DOGE sobre Medicare y Medicaid. Incluye congelamientos en algunos departamentos. Bloquean algunos congelamientos de gastos, impiden las ofertas de salida a empleados federales, abordan muchos otros temas, y a pesar de eso, parece que la administración Trump no escucha. Desafían algunas de estas órdenes, escuchan hasta cierto punto, pero planean oponerse a ellas porque dicen que debilitan la autoridad del presidente de los Estados Unidos y son inconstitucionales. Como breve resumen, un juez nombrado por Bill Clinton bloquea el programa de Trump que ofrece ofertas de compra a empleados federales. Esta es parte de la oferta que la administración extiende a cada empleado del gobierno para que deje su trabajo a cambio de pago hasta septiembre. Actualmente, está en pausa. Un juez nombrado por Obama en Nuevo México impide que la administración Trump envíe a venezolanos deportados a la bahía de Guantánamo. Esto sucede después de que la administración Trump revocara una política de la era Biden que impedía la deportación de los venezolanos al extender su estatus de protección temporal. Esto es importante porque Trump designa incluso al Tren de Aragua como una organización criminal y terrorista. Significa que él quiere enviarlos a Guantánamo. Lo bloquean actualmente. También, jueces bloquean la orden ejecutiva de Trump para terminar con la ciudadanía por nacimiento en Maryland, New Hampshire y en el estado de Washington. Argumentan que el Tribunal Supremo afirma la ciudadanía por nacimiento. El bando de Trump argumenta que la determinación se hizo solo para residentes permanentes de los Estados Unidos. Nunca existe un caso para determinar si los hijos de inmigrantes ilegales son ciudadanos de los Estados Unidos según esa ley. Nunca tuvimos un caso real sobre eso. Ahora un juez en Washington, D.C., nombrado por Ronald Reagan esta vez, bloquea una orden de Trump que quita a prisioneros varones de prisiones femeninas si los prisioneros varones dicen ser mujeres. Aparentemente muchos dicen ser mujeres para ir a prisiones femeninas. También, un juez nombrado por Biden en Massachusetts bloquea los recortes presupuestarios en curso para el Instituto Nacional de la Salud NIH. Hasta ahora, 22 estados demandan para detener los recortes en la financiación de subvenciones para la investigación médica. La administración Trump argumenta que el dinero se destina a todos estos programas locos. Por ejemplo, realizan experimentos de transición de género en animales y cosas similares. Y preguntan, ¿por qué hacemos esto? Un juez en Nueva York nombrado por Barack Obama bloquea los esfuerzos del Departamento DOGE y también de la Secretaría del Tesoro para acceder a datos del Departamento del Tesoro. El juez ordena destruir cualquier evidencia que ya obtuvieron en sus investigaciones. Veremos si realmente escuchan, porque Elon Musk y Doge alegan que ya descubrieron alrededor de $100,000 millones en fraude real. ¿Y por qué quieren borrar evidencia de fraude masivo de esa escala? Ese es el argumento de su parte. Ahora vemos rechazo del lado Trump. Algunos republicanos plantean la idea de juicio político. De hecho, algunas personas impulsan medidas para destituir a algunos de estos jueces. Y señalan que en los Estados Unidos es posible someter a juicio político a los jueces federales, especialmente al que bloquea, por ejemplo, las investigaciones del Departamento del Tesoro. Ya actúan en ese sentido. Ahora Elon Musk llama a destituir al juez que bloquea a Doge de investigar el Departamento del Tesoro. Así, él también convoca para ello. Y el presidente Donald Trump también apoya esto. De hecho, la administración presenta una moción para anular la orden. Y Trump impulsa a Doge para que continúe su trabajo sin que lo bloqueen cada vez que inician una nueva investigación. Con el debate general actual, Jeffrey Tucker,
presidente del Instituto Brownstone y columnista de The Epoch Times, escribe esto. Él dice, presta atención a lo que pasó. Durante los últimos días, varios jueces federales designados, con su propio juicio subjetivo y usando todo su poder, escribieron papeles que anularon la voluntad de 74,2 millones de estadounidenses que expresaron su voluntad sobre la forma del régimen que los gobierna. En cambio, ellos dicen que los burócratas permanentes deben gobernar sin que los votantes, que pagan todas las cuentas, tengan voz. Eso se llama tiranía. Básicamente, él sugiere que estos jueces pueden, de manera arbitraria, bloquear acciones federales, incluso las del presidente, incluso si ese presidente es una persona debidamente elegida. Él también afirmó en una publicación aparte, el Tribunal Supremo decidirá pronto si puede haber un presidente electo por el pueblo. O si este sistema de votación es solo una fachada falsa que cubre un gobierno permanente. Sugiere, básicamente, ¿por qué tenemos elecciones si cualquier juez federal tiene más poder que el presidente? Y si el presidente no tiene poder real para hacer nada, si los jueces son los que gobiernan el país, ¿qué es la elección en los Estados Unidos? ¿Quién es el presidente? ¿Qué es el poder ejecutivo? ¿Por qué lo tenemos si los jueces cumplen esa función? Ahora, Elon Musk también comenta sobre la publicación de Jeffrey Tucker. Él dice, presenciamos un intento de golpe a la democracia estadounidense por activistas radicales de izquierda que se hacen pasar por jueces. El vicepresidente J.D. Vance también comenta sobre los muchos casos legales que comienzan ahora. Esto es lo que dice. Él dice, cito, si un juez intenta decirle a un general cómo conducir una operación militar, eso es ilegal. Si un juez intenta ordenar al fiscal general cómo usar su discreción como fiscal, eso también es ilegal. Los jueces no pueden controlar el poder legítimo del Ejecutivo. Y mire, ese argumento de Vance es la línea principal de defensa legal de la administración Trump. Ese es probablemente el argumento legal que se usará en estos casos mientras avanzan por todo el circuito judicial. La pregunta principal es ¿cuánta autoridad tiene realmente el presidente? ¿Es solo una figura simbólica? ¿Tiene poder real? ¿Puede emitir órdenes ejecutivas y hacer que se cumplan? ¿O vivimos a merced de los jueces? ¿Pueden los jueces de todo el país bloquear las órdenes del presidente? Bueno, veremos, descubriremos, pero esto también genera debate sobre cómo se manejaron asuntos similares durante la administración Biden. Porque la gente dice, ¿no hicieron lo mismo algunos jueces electos o designados por Trump? ¿No fue bloqueada la administración Biden por el Tribunal Supremo? ¿No gobernaron por decreto los jueces del Tribunal Supremo designados por Trump e hicieron lo que quisieron? La gente señala una comparación con cómo Biden manejó eso, y una comparación a la actual desobediencia de Trump a las órdenes de los jueces, ¿verdad? Elon Musk señaló un tuit del expresidente Joe Biden. Este es Joe Biden, el expresidente cuando aún estaba en el cargo, y en una publicación, Musk escribió, cita, esto fue una joya. Y el tuit de Biden decía, cito, el Tribunal Supremo intentó impedir que aliviara la deuda estudiantil pero no me detuvo. Alivié la deuda estudiantil para más de 5 millones de estadounidenses. Seguiré adelante. Mire, para dar contexto, el Tribunal Supremo determinó que el programa de perdón de la deuda estudiantil de Biden no era legal. Decidieron que era ilegal que él hiciera eso, pero Biden continuó haciendo eso a pesar de que el Tribunal Supremo dictó un fallo al respecto. De hecho, esto provino de CNBC de enero de 2024. Dice que la mayoría conservadora del Tribunal Supremo en junio falló que el presidente Joe Biden no tenía la autoridad para cancelar la deuda estudiantil para millones de estadounidenses. Y luego dijo que él aún lo intenta. Y lo que un experto legal describió como una confrontación muy directa con el tribunal. Es curioso cómo lo llamaron confrontación directa en ese entonces y ahora lo llaman violación legal. En una confrontación muy directa con el tribunal, Biden realizó una rueda de prensa desde la Casa Blanca pocas horas después de que los jueces emitieron su veredicto y dijo, cito, la decisión de hoy cerró un camino, ahora buscaremos otro. Y dice que ese plan alternativo, que se ha conocido como el Plan B de Biden, en el que él continuó haciendo lo mismo, podría perdonar la deuda estudiantil para hasta 10 millones de personas, según una estimación. El presidente podría intentar entregar ese alivio antes de noviembre. Y añadió que, además del segundo intento del presidente de lograr una cancelación amplia de préstamos estudiantiles, el Departamento de Educación de los Estados Unidos durante su gestión realizó varias mejoras en los programas actuales de perdón de deuda del gobierno. Como resultado de esos cambios,
más de 3,7 millones de estadounidenses recibieron la cancelación de sus préstamos, sumando 136 mil millones de dólares en ayuda. Mire, básicamente, Biden desafió al verdadero Tribunal Supremo, la ley del país, el máximo cuerpo de la ley. Trump se opone ahora mismo a algunos jueces de menor nivel, incluyendo a jueces de circuito. Y por supuesto lo acusan de violaciones masivas de la ley. Si llega al Tribunal Supremo, asumimos que esto se convertirá en la ley del país, dependiendo de cómo determinen el poder presidencial y hasta dónde llega realmente. Hasta entonces veremos mucho ir y venir entre Trump y todos estos jueces que intentan bloquear casi todo lo que él hace. A la luz de esto también vemos algo más. Mientras la administración Trump realiza algunos desafíos legales a las órdenes del tribunal, en algunos casos parece que ignoran por completo las órdenes, al igual que Biden hizo con el Tribunal Supremo de hecho. El principal campo de batalla en esto, al menos en cuanto a que Trump ignore la orden, se centra en la orden de Trump de congelar alrededor de 3 billones de dólares en fondos federales. Y a pesar de esa orden, ahora se informa que Trump aún no levanta la congelación. El bando Trump, en este momento, argumenta que la orden del juez es inconstitucional, mientras que el otro bando dice, si la administración Trump intenta interpretar la ley por sí misma, corre el riesgo de desacatar al tribunal, lo que significa que violan la ley francamente. Ahora BBC dijo esto. Dijo que la administración Trump violó una orden judicial al negarse a revertir la congelación de miles de millones de dólares en fondos gubernamentales. Un juez dictaminó el lunes. El fallo, dice, fue el último desafío a los amplios planes de la Casa Blanca para recortar costos y reformar el gobierno de los Estados Unidos, y añade que el juez de distrito de los Estados Unidos, John McConnell Jr., dictaminó previamente que el gobierno debía continuar financiando programas autorizados por el Congreso. Y es un poco irónico porque los programas no fueron realmente autorizados por el Congreso. Los presupuestos eran para los departamentos. Descubrimos que se gasta dinero de maneras que nunca pensamos que se gastaba. El lunes, él dijo que la Casa Blanca desafió una orden judicial preliminar. El juez emitió la orden después de que 23 fiscales generales estatales demócratas presentaron una demanda para detener la congelación de fondos. La administración Trump dijo que apelará el fallo. El 28 de enero, se dice que el presidente Trump firmó una orden que congeló inicialmente cientos de miles de millones de fondos federales. Esa fue una medida que, según el presidente, tenía el fin de buscar despilfarro y fraude a corto plazo. La Casa Blanca, se dice, revocó un memorando que detallaba con mayor precisión lo que se congelaría, pero afirmó que seguía planificando detener la financiación. Se señala que la portavoz de Trump, Caroline Leavitt, dijo que la orden ejecutiva se mantiene vigente y que la Casa Blanca continuará con una congelación amplia de fondos y recortará el financiamiento para temas de género y programas de diversidad, es decir, DEI. Y mire, básicamente este debate va más allá de la congelación de fondos. El Instituto Cato, por ejemplo, enumeró algunos de los otros temas en un informe. Y por supuesto, la izquierda dice esto. En sus primeras órdenes ejecutivas y acciones, la administración Trump tomó regularmente medidas que superan lo que la opinión legal estándar considera su autoridad. Algunos argumentan que Biden hizo lo mismo, francamente. Pero añaden esto. Este fin de semana, según reportes de noticias, la administración indicó que disuelve la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Posiblemente integra algunas de sus funciones en el Departamento de Estado. ¿No es así? Es USAID. Aunque una ley de 1998 establece a USAID como una entidad independiente que no se puede simplemente eliminar, se dice. Se indica que Jack Goldsmith, ex jefe de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, compiló una lista la semana pasada con ejemplos de acciones de Trump que superan las concepciones actuales del Tribunal Supremo sobre los límites del poder presidencial. O al menos, son afirmaciones muy agresivas y controvertidas del poder presidencial. Básicamente, tienen una lista completa de cosas en las que dicen que Trump viola la ley. Y por ejemplo, dice que el retraso en la prohibición de TikTok refleja una concepción controvertida y no evidentemente legal de la discreción en la aplicación presidencial. Recuerde que la administración Biden pasó por el Congreso, pasó por la Cámara de Representantes, pasó por el Senado. El presidente Biden de ese entonces lo firmó. El Tribunal Supremo incluso escuchó un caso que lo desafiaba. Trump lo anuló y mantuvo TikTok en funcionamiento. ¿No es así? Se indica que la retirada del Acuerdo de París, el Acuerdo Climático de París, va en contra de las opiniones previas del Ejecutivo sobre la autoridad para terminar acuerdos presidenciales.
Algunos argumentan que el Acuerdo Climático de París violó la ley. ¿Y por qué es así? Es porque no se puede crear un acuerdo de ese tipo. No se puede tener un acuerdo internacional de ese tipo sin un voto de 2/3 del Congreso, pero en lugar de llamarlo un tratado internacional o algo similar, lo llaman un acuerdo. Eso fue una laguna legal de Obama que inventaron al llamarlo de otra manera. Bajo la Constitución, no se puede hacer eso. No se puede crear un acuerdo global o un pacto global, supongo, o algo así, porque normalmente eso cae bajo la definición de un tratado. Los tratados necesitan un voto de 2/3 del Congreso. Trump nos sacó de eso. Dicen que viola la ley al hacerlo. También agrega esto: la congelación de casi todas las subvenciones y préstamos federales de ayer, aunque nominalmente limitada en la medida permitida por la ley aplicable, presagia la muy anunciada y casi seguramente inconstitucional teoría de decomiso del artículo 2 de Trump. Resulta curioso porque sugieren que Trump no violó la ley con eso. Él está dentro de su autoridad, pero sugieren que es un movimiento preventivo de algo que creen podría ser inconstitucional. También dicen que la jugada de Trump de despedir a funcionarios de carrera se basa en una concepción del artículo 2, que supera los precedentes ya generosos de remoción del Tribunal Supremo. Algunas personas señalan cuántas personas fueron despedidas bajo la administración Biden por negarse a vacunarse, violando sus propios derechos corporales. Pues, muchas de ellas. ¿Fue legal despedir a personas por hacer eso? ¿Fue legal despedir a personas que se negaron a hacer entrenamientos de DEI? ¿Fue ilegal despedir a personas que, por ejemplo, se negaron a reconocer algo que violaba sus derechos religiosos o sus propios valores morales? Pues muchas personas fueron despedidas. Y eso plantea la pregunta de, ¿fue legal entonces? ¿Es legal ahora? Pues veremos. También señala, y de forma relacionada, que varias de las acciones de Trump violan otras disposiciones de la Constitución, como la orden de ciudadanía por nacimiento. Y de nuevo, argumentan que es una violación de la Constitución. Veremos que el argumento del lado de Trump es que el precedente judicial solo se refería a residentes permanentes de los Estados Unidos, no a inmigrantes ilegales. Y veremos si esa misma ley se aplica a los hijos de inmigrantes ilegales, de la misma manera que a, residentes legales, ¿verdad? Ahora mire, también señala que se podrían agregar más problemas potenciales a la lista. Alegan que Trump va imparable, violando todo. Pero, en general, el debate toca un tema importante. ¿Cuánta autoridad tiene un presidente? E incluso con eso, ¿qué tan amplias pueden ser las órdenes ejecutivas de un presidente? Pues, Barack Obama estableció eso durante su segundo mandato, y mostró que era bastante amplio. Y ahora vemos si eso se aplica también a presidentes conservadores. También vemos esto con el gasto a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, ¿verdad? Donde parece que la congelación de fondos de Trump sucede allí también, sin importar una orden de un juez. NBC News dijo esto ayer. Un alto funcionario de FEMA instruyó a sus subordinados congelar la financiación de una amplia variedad de programas de subvenciones el lunes, apenas horas después de que un juez federal ordenara a la administración Trump por segunda vez detener tales pausas. Incluso después de recibir 2 advertencias, aún lo hacen. Y aparece en un correo electrónico con el asunto. Urgente. Retenciones en adjudicaciones. Stacy Street, la directora de la Oficina de Administración de Subvenciones de la agencia, dijo a su equipo que congelara la financiación de programas de subvenciones que datan de varios años, incluyendo aquellos enfocados en la preparación ante emergencias, la seguridad nacional, la lucha contra incendios, la protección de iglesias contra el terrorismo y la seguridad tribal, según NBC. También se indica que los servidores públicos de las agencias federales se encuentran atrapados entre las órdenes ejecutivas de Donald Trump y los jueces federales que las han bloqueado, al menos temporalmente, hasta que los tribunales puedan determinar de forma más completa si el presidente ha excedido su autoridad legal. Porque básicamente estas son solo opiniones de jueces, y hacen lo que quieren basándose en opiniones. Ahora se indica que enfrentan despidos por parte de la administración Trump si lo desobedecen, y posibles sanciones legales si no lo hacen. Así, estos funcionarios gubernamentales se encuentran atrapados entre la espada y la pared. Mire, por otro lado, esto plantea algunas preguntas adicionales. ¿Hasta qué punto pueden los jueces de distintos niveles bloquear las órdenes del presidente? ¿Qué pasa si el juez tiene posibles conflictos de interés, como se ha alegado en muchos de estos casos? Por ejemplo, cuando un juez puede tener un familiar directo que se beneficia de este dinero y puede resultar directamente afectado por una política de Trump. ¿Qué sucede entonces? Conflicto de intereses. ¿Qué pasa con investigar el fraude y la corrupción?
¿Puede un juez impedir que el presidente investigue el fraude o la corrupción? ¿Qué pasa si el juez está involucrado? ¿O qué pasa si se declara una emergencia nacional si hay vidas estadounidenses en juego, como en la crisis fronteriza por fentanilo? ¿Puede cualquier juez bloquear órdenes cuando se declara una crisis? ¿Y durante la guerra? ¿Pueden los jueces impedir que el presidente mueva tropas o ejecute órdenes? Pues es una gran pregunta, ¿no? Ahora realmente no tenemos respuestas a todas estas preguntas todavía, porque como vimos en los últimos 4 años, vemos cosas que nunca ocurrieron antes. Pero los desafíos legales actuales por exceso de poder y el debate público sobre ello ahora comienzan, mientras las autoridades informan al país de supuestos despilfarros y fraudes masivos. El departamento DOGE descubre cientos de mil millones en fraude, y probablemente lo resuelva eventualmente, ¿no? Aunque es posible que algunos de estos casos necesiten ir al Tribunal Supremo antes de que obtengamos respuestas sólidas al respecto. Es muy probable, al menos en mi opinión, que estos casos solo retrasen las cosas. Probablemente no los detendrán. En el peor de los casos, pueden reducir el alcance de algunas de estas operaciones. Incluso con eso, ¿qué pasa, diría yo, si la administración Trump decide desafiar lo que algunos consideran órdenes inconstitucionales mientras tanto? Si los jueces mismos actúan fuera de la ley, ¿qué pasa si los jueces violan la ley? ¿Las autoridades hacen que los jueces rindan cuentas? Pues, pronto obtendremos respuestas sobre eso. Elon Musk plantea este tema, al igual que Trump, y así veremos. Ahora, además de todo esto, hay acusaciones de que otros pueden estar violando órdenes del presidente. De hecho, acusan a funcionarios de negarse a cumplir órdenes ejecutivas. Simplemente no las cumplen. Otros encuentran alternativas para desafiar al presidente. Algunos declaran abiertamente su intención, diciendo que lo harán, para desafiar las órdenes del presidente, incluso a través de sus empleos. Incluso acusan a algunas organizaciones de ayuda de violar órdenes presidenciales, en particular en lo relacionado con la congelación de fondos que hoy debaten Donald Trump y los tribunales. Ahora se podría argumentar que la gente tiene que decidir a qué lado seguir. ¿Sigue las órdenes de Trump o las órdenes del juez? ¿Qué va a hacer? Ahora el secretario de Estado Marco Rubio actúa como director de la USAID. Él planteó este tema durante un discurso reciente y señaló que hay algunas exenciones a la congelación. No todo se congela en términos de financiamiento, pero también señaló que algunos grupos parecen violar esto. Mire. Emití una exención general que dice, si se trata de programas que salvan vidas, si proveen alimento o medicina, o cualquier cosa que salve vidas de forma inmediata y urgente, no entran en la congelación. No sé cuán claro podemos ser. Y diría que, si alguna organización recibe fondos de los Estados Unidos y no sabe cómo aplicar una exención, entonces tengo serias dudas sobre la competencia de esa organización. O me pregunto si la sabotean deliberadamente para hacer un punto político. Quiero repetir lo que dije. Siempre apoyo la ayuda exterior. Sigo apoyando la ayuda exterior, pero la ayuda exterior no es caridad. Existe para avanzar el interés nacional de los Estados Unidos. Cada dólar que gastamos, mientras yo soy secretario de Estado y mientras el presidente Trump está en la Casa Blanca, es un dólar que avanza nuestro interés nacional. Y lo ves hoy aquí. Estos son programas que funcionan. Esta es la ayuda exterior que necesitamos implementar. Y hay programas sobre los que tenemos dudas que no favorecen el interés nacional y deben eliminarse. Recuerde, la congelación de fondos abarca programas de ayuda exterior. Mucho de eso pasa por la USAID. Hay otras cosas también, pero algunos programas son, por ejemplo, programas médicos o financiamiento para construir escuelas, y los demócratas se centran más en esos temas. Los otros programas son a los que los republicanos señalan. Los programas del DEI, el financiamiento para actuaciones trans, dinero para cambios de género en América Latina, y una gran cantidad de dinero para activistas en organizaciones radicales que se acusan de funcionar como fondos clandestinos de izquierda. Lo que señala el secretario Rubio es que se otorgan exenciones a la congelación a temas que involucran programas médicos clave y similares. Pero sugiere que algunas organizaciones desafían esa congelación en asuntos no vitales o politizados, lo que significa que lo que preocupan a los demócratas, los programas médicos y similares, siguen recibiendo fondos. Sin embargo, recortan el financiamiento para todo lo político radical. Y mire, en otras noticias, hay acusaciones de que la USAID daba dinero a organizaciones radicales, incluso a algunas que canalizaban fondos de los contribuyentes, su dinero, a movimientos políticamente polarizadores y a algunos muy extremos.
Hablaré más de esto después de un descanso de un minuto. El 96% de los medios de comunicación en Estados Unidos pertenecen a solo un puñado de corporaciones. The Epoch Times es diferente porque es independiente, valiente y veraz. Verdad, tradición, esperanza son nuestro lema en 36 países hasta el día de hoy. Usted, nuestra comunidad hispana en Estados Unidos, es nuestra prioridad. Le traemos cobertura exclusiva de temas como el voto latino, la seguridad fronteriza, la infiltración comunista en Occidente y mucho más. Sin sesgos, solo los hechos porque valoramos la verdad. Nosotros solo informamos y usted decide. Nuestros suscriptores siempre nos agradecen constantemente nuestra cobertura mundial, imparcial y oportuna. Se ha convertido en el medio de comunicación de mayor crecimiento en Estados Unidos, fundado como un antídoto contra la propaganda comunista. Nuestro medio surge de la necesidad de responder a una crisis de derechos humanos en China impulsada por la propaganda deshonesta del Partido Comunista Chino. Cuando los medios occidentales tomaban y amplificaban estas mentiras, la cobertura de The Epoch Times desmontaba la propaganda, contando la verdad al pueblo chino y a la audiencia occidental. Hace unos años, a nuestros colaboradores en China, por decir la verdad, fueron silenciados, encarcelados y torturados. Nuestra misión no ha cambiado y estamos dispuestos a darlo todo por brindarle un medio honesto, tradicional y que traiga esperanza al mundo. Bienvenidos de nuevo. Hubo acusaciones de que la USAID canalizaba los fondos de los contribuyentes a organizaciones y movimientos muy radicales. Y esto incluye dinero, fondos de los contribuyentes, para cosas muy polarizadoras como las protestas callejeras, los disturbios, incluso grupos vinculados a la violencia en las calles e incluso asesinatos. Solo un ejemplo. La gente señala al Tide Center, que se acusa de ser una de las fuerzas principales detrás de Black Lives Matter. El Post Millennial dijo esto. La USAID otorgó una subvención de $24,7 millones al Tide Center, financiado por George Soros, que luego canalizó millones de fondos de los contribuyentes al movimiento Black Lives Matter en 2020. El Tide Center otorgó más de $12,6 millones de su fondo de apoyo a Black Lives Matter para ayudar a los grupos de base de BLM durante el auge de los disturbios por justicia racial tras la muerte de George Floyd en Minneapolis. Y el BLM de base es una organización que trabaja con capítulos locales de Black Lives Matter y grupos similares de justicia racial. Anunciaron que se descubrió algo después de que la Black Lives Matter Global Network Foundation demandara al Tide Center en California el año pasado, acusando a la organización sin fines de lucro de retener $33 millones en donaciones a la fundación. También se indica que el Tide Center se vio obligado a emitir una aclaración de que los fondos estaban destinados a BLM de base, que es una organización distinta y separada de BLM, BLMGNF y otros grupos de justicia racial. Y según el Tide Center, que administra aproximadamente $1,400 millones en activos, el monto otorgado fue de $12,6 millones, según una declaración emitida a Bloomberg. Los disturbios antipoliciales de Black Lives Matter por la justicia racial causaron daños por miles de millones de dólares a ciudades en todos los Estados Unidos en 2020. También mataron personas y, por supuesto, incendiaron negocios y demás. Ahora hay muchas acusaciones similares a estas. El autor y periodista Michael Shellenberger también alega que podría haber una conexión entre el dinero de la USAID y el impulso para el primer juicio político del entonces presidente Donald Trump en su primer mandato. La Cámara de Representantes sometió a juicio político al presidente Donald Trump en diciembre de 2019, después de que un informante de la Casa Blanca presentara pruebas de que Trump abusó de su poder al retener ayuda militar a Ucrania para buscar evidencia comprometedora contra su rival, Joe Biden. En la denuncia, el informante afirmó haber escuchado al personal de la Casa Blanca decir que Trump, en una llamada telefónica, instruyó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que trabajara con su abogado personal de ese entonces, Rudy Giuliani, para investigar a Joe Biden y a Hunter Biden. El informante que desencadenó el juicio político fue un analista de la CIA, quien fue incorporado a la Casa Blanca por la administración Obama.
Reportes de Dropside News del año pasado revelaron que el analista de la CIA se basó en reportes de una supuesta organización independiente de investigación periodística llamada el Proyecto de Reportes sobre el Crimen Organizado y la Corrupción, o el OCCRP, que opera efectivamente como un brazo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, la cual el presidente Trump acaba de cerrar. La denuncia del informante de la CIA citó un extenso informe del OCCRP en 4 ocasiones. Esto se remonta a la denuncia del informante de 2019, y dicha denuncia fue uno de los detonantes clave de las investigaciones y del caso que llevó a la Cámara, controlada por los demócratas, a someter a juicio político al entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y también se dio el caso de que la denuncia usó el informe del OCCRP como una de las fuentes para hacer esas afirmaciones. De hecho, ese informe se remonta a julio de 2019, y eso puede ser bastante problemático. La página acerca de nosotros de ese grupo, OCCRP, incluso declara abiertamente que está financiado por USAID, y también recibe fondos del Fondo de Sociedad Abierta de George Soros. Lo dice abiertamente. No es una gran conspiración. Esta es la verdadera página acerca de nosotros. Dice, cito, OCCRP está financiado por USAID y por el Fondo de Sociedad Abierta. Esto no es una conspiración, ¿cierto? Y esto parece ser una tendencia también. Como señaló Just the News en una publicación reciente, cito, antes de ser cerrada, USAID canalizó fondos a causas alineadas con Soros, terroristas y reinas del drag. El informe muestra que muchas iniciativas bajo la Fundación Sociedad Abierta de Soros recibieron muchos fondos de USAID. Y esto es, por supuesto, solo algunos ejemplos que los republicanos han señalado mientras expresan sus preocupaciones sobre cómo se gasta el dinero de los contribuyentes. Esto también se relaciona con sus argumentos sobre si ese dinero debe congelarse hasta que el gasto se someta a una revisión más minuciosa. Porque muchas de estas mismas organizaciones que reciben todos estos fondos de los contribuyentes son las mismas que salen a protestar en la calle contra, nuevamente, un sector del espectro político. Estos son muchos de los mismos grupos que protestaron, socavaron, atacaron a los conservadores, intentaron someter a juicio político y, de hecho, sometieron a juicio al presidente de los Estados Unidos. ¿Y por qué se financia eso con el dinero de los contribuyentes? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta. Ahora, en el lado demócrata, otros argumentan que Trump, Musk y prácticamente todos a su alrededor también tienen sus propios conflictos de interés. Y entre los contendientes de ese lado está el senador Adam Schiff. El lunes escribió en X, cito, esta mañana envié una carta a la Oficina de Ética Gubernamental, OGE, sobre los potenciales conflictos de interés de Elon Musk, y señala que en pocos minutos, la Casa Blanca confirmó la recepción. Al mediodía, el presidente Trump despidió al director de la OGE. Él dice, quiero saber, ¿fue esto para evitar su respuesta? Quizás Trump creyó que actuaban en connivencia. ¿Quién sabe? Con todo esto dicho, el público ahora tiene la oportunidad de ver a dónde ha ido nuestro dinero todo este tiempo. El lado Trump incluso alega ahora que si elimináramos el exceso, si elimináramos el fraude, si elimináramos el activismo político, potencialmente gastaríamos dentro de nuestras posibilidades. No incurriríamos en deudas. Alega que la cantidad de fraude y mal uso ya descubierto es suficiente para sacar a Estados Unidos del déficit y detener el creciente endeudamiento. Alega, básicamente, que nos han estado robando todo este tiempo y no lo sabíamos. Y también, la batalla política y legal en torno a estos casos determinará si el financiamiento, todo este dinero, todos estos programas vinculados a ese dinero, pueden continuar o no. Porque en este momento, esa es la verdadera batalla. Los abogados, los jueces y el lado demócrata argumentan que el presidente no tiene la autoridad para simplemente eliminar agencias federales. El presidente no tiene la autoridad para despedir a quien desee. Y sostienen que el presidente no tiene la autoridad para simplemente congelar presupuestos que ya han sido asignados. Y dicen, devuélvanlo todo, borren todas sus pruebas, metan al genio de nuevo en la botella y finjan que nunca lo vieron, porque se quedará ahí. Eso es lo que dicen. El lado Trump, en cambio, dice no. Todo esto es ilegal. Estamos descubriendo fraude y cómo se atreven a impedirnos exponerlo. Esos son los dos argumentos diferentes. Ahora, en ese sentido, amigos, Tom Homan sugiere que las filtraciones recientes sobre las redadas de IS provienen de alguien en el FBI. Hizo estos comentarios y Fox News. Mire esto.
Parte de la información que recibimos tiende a señalar al FBI, pero hablé con el general adjunto Turner durante todo este fin de semana. Han abierto una investigación criminal y han prometido que esa persona no solo perderá su empleo y su pensión, sino que irá a la cárcel. Se procesará penalmente. Así que estamos en ello. Simplemente no se le da aviso a los malos para que puedan evadir la detención. Estamos arrestando, ya sabes, dando aviso a la banda venezolana para que no podamos arrestarlos. Estás poniendo en riesgo la vida de los oficiales. Es solo cuestión de tiempo. Si entramos a un lugar donde hay un malo que no le importa, se sentará y esperará a que lleguen los oficiales para tenderle una emboscada. Esto no es un juego. Por eso, el DHS y el DOJ trabajan muy unidos para responsabilizar penalmente a estas personas. Ahora, The Epoch Times realizó reportajes adicionales sobre esto e hizo algunas llamadas telefónicas. Esto es lo que tuvimos en The Epoch Times. Dice esto. A principios de la semana, Pam publicó un artículo de Los Angeles Times en la red social X y luego sugirió que el FBI filtraba información a los medios. El artículo que ella mencionó del Los Angeles Times citó un supuesto documento interno y reportó que AIS participaría en una gran operación de deportación dirigida a inmigrantes ilegales en Los Ángeles. También se indica que semanas antes, los medios habían informado que AIS se dirigiría a Chicago, lo cual fue mencionado por Holman en una entrevista el mes pasado con The Washington Post. Se indica que Holman no dio más información sobre las filtraciones, ni sobre por qué él y otros funcionarios creen que provienen del FBI. No sabemos qué pruebas tienen que indican que provienen del FBI. Se indica que The Epoch Times contactó a la Oficina de Prensa Nacional del FBI para pedir comentarios el miércoles, pero no recibió respuesta antes de la publicación. También se indica que durante el fin de semana pasado, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, dijo a Fox News que el Departamento de Justicia perseguirá a los posibles filtradores. Intentan descubrir de dónde proviene esto. Podríamos ver a algunas personas procesadas penalmente. Recuerde, el FBI depende del Departamento de Justicia y Pam Bondi ahora tiene autoridad sobre ello. Veremos qué ocurre. Dicho esto, amigos, denle like y dejen un comentario. Pasemos a algunas preguntas.